En el Evangelio de Juan encontramos una revelación profunda y sublime. Jesús no es solo un maestro o profeta, sino que es el Verbo eterno, el mismo Dios hecho carne. Juan 1.1 nos transporta al origen del tiempo antes de la creación misma, cuando en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este versículo es clave porque subraya que Jesús, el Verbo, no fue creado, siempre existió. Su divinidad es la base de nuestra fe cristiana, pues si Cristo no fuera Dios, nuestra redención no sería posible. Como veremos a lo largo de este repaso, cada aspecto de la vida y ministerio de Jesús, desde su preexistencia hasta su sacrificio, revela el amor infinito de Dios. Acompáñame a ver por qué es vital para nuestra vida que el Verbo se hiciera carne. Cuando leemos en el principio, nuestras mentes se remontan inmediatamente a Génesis 1.1, donde Dios comienza la creación del mundo. Pero Juan nos lleva más allá de ese momento, señalando que el verbo ya existía. En el original griego, la palabra usada para verbo es logos, un término que los filósofos griegos entendían como la razón o principio organizador del universo. Pero para Juan, logos es mucho más, es la persona de Cristo, quien estaba con Dios, que en griego es prostonteon. ¿Podrías preguntarte qué significan estas palabras? Pues estas se usan cuando existe una cercanía íntima de igualdad, o sea, Jesús y el Padre. Por esta razón dice que el Logos era Dios. La preexistencia de Jesús asegura que Él no es un mero ser creado, sino el mismo Dios coeterno con el Padre. Si Jesús hubiera sido solo un ser creado, por muy exaltado que fuera, la esperanza de la humanidad estaría truncada. La redención que experimentamos depende de que el sacrificio en la cruz no fue solo de un hombre, sino del mismo Creador. Cuando Jesús, quien es el mismo por quien todas las cosas fueron hechas, vino al mundo, no vino como un simple observador, sino como alguien íntimamente involucrado en la creación y ahora en la restauración de su obra. Como dice Ellen White, Cristo era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados y llegó a ser el sustituto y la garantía del hombre. Deseado todas las gentes, página 19. En Juan 1.9 al 13 se nos presenta una dura realidad. Aunque Jesús, la verdadera luz, vino al mundo, muchos no la recibieron. Esta es la paradoja de la humanidad. Aun cuando la luz está ante nosotros, a menudo elegimos las tinieblas. Pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Esta transformación no es solo un cambio superficial, sino una nueva identidad, un renacimiento espiritual. Convertirse en hijo o hija de Dios implica no solo aceptar a Jesús intelectualmente, sino una vida transformada por la fe en Él. Juan 3:16-21 reafirma esta verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se repite la antítesis entre creer y no creer, entre vivir en la luz o permanecer en la oscuridad. No es suficiente con afirmar que Jesús es el Mesías, debemos vivir una vida que refleje esa creencia, como lo advierte Jesús en Mateo 7:21-23. No todos los que lo llaman Señor serán salvos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esta es una llamada a una fe viva y activa, que va más allá de las palabras. En Juan 9, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, se nos muestra un milagro que va más allá de la restauración física. La ceguera del hombre es un símbolo de la ceguera espiritual que muchos tienen frente a la verdad de Jesús. Al abrir sus ojos, Cristo también le abre el corazón a una nueva realidad. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos nosotros a la luz que se nos ha dado. ¿Nos limitamos a observar milagros o permitimos que la luz de Cristo transforme nuestras vidas? Cuando llegamos a Juan 17:1-5, vemos a Jesús orando al Padre, pidiendo que lo glorifique. Esta glorificación no era solo para que Jesús fuera exaltado, sino para que a través de su sacrificio en la cruz, el Padre también fuera glorificado. La cruz es el punto culminante del plan de redención, donde Dios mismo tomó nuestro lugar. Esta verdad nos habla no solo de la gravedad del pecado, sino también del inmenso amor de Dios. Cristo, el Creador, se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Esto nos muestra que el pecado es tan grave que requirió un acto tan drástico como la crucifixión del mismo Dios. Si Jesús hubiera sido un ser creado, la cruz perdería su poder.
Solo Dios mismo podría cargar con el peso de los pecados del mundo. Esta es una de las razones por las que la doctrina de la divinidad de Cristo es tan crucial. La creación y la redención están intrínsecamente unidas en la persona de Jesús. Como lo expresa Juan en su Evangelio, Jesús es el Verbo creador y también es el Salvador. La historia de la redención nos enseña que el amor de Dios es tan grande que no solo nos creó, sino que al ver nuestra caída, decidió salvarnos a través del sacrificio más costoso, su propia vida. Esta es la verdad central de toda la Escritura y es lo que debería motivar nuestras vidas como cristianos. Vivir en la luz de esta verdad implica mucho más que una confesión de labios, implica una vida que refleja la luz de Cristo en todas nuestras acciones. En conclusión, la preexistencia, la divinidad y la humanidad de Jesús son pilares de nuestra fe. Él no es solo el Creador, sino también el Redentor, y su obra en la cruz fue un acto divino que nos ofrece vida eterna. La invitación que nos deja es clara: recibir la luz, vivir como hijos de Dios y reflejar su amor al mundo. Dios con nosotros no es solo una declaración teológica, sino una realidad que nos transforma. Que nuestras vidas puedan testificar de esta verdad, viviendo en la luz de Cristo y proclamando su amor eterno. Como dijo Ellen White, el mismo Jesús que anduvo en las aldeas de Judea y cobró milagros entre los hombres, es el mismo Jesús que está obrando hoy en favor de nosotros. El deseado de todas las gentes, página 80. No olvides estudiar tu lección. Nos vemos en el siguiente repaso.